Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de miércoles 4 de mayo. Hemos tenido en las últimas horas, especialmente en la ciudad capital, un poco de lluvia, lo cual nos ha venido a refrescar y por supuesto también a decirnos que estamos casi a las puertas para poder tener presente ya el invierno. Esperamos que este invierno no nos vaya a golpear mucho como en años anteriores, más bien nos vaya a dejar la bendición de poder dar toda esa agua que se necesitan en nuestros cultivos para poder tener una buena siembra. Así es que desde ya auguramos lo mejor. Bienvenidos a esta mañana de día miércoles. Vamos a tener al panel que corresponde a Choque de Opiniones de Ernesto López Radio, que se transmite los días viernes. Hoy nos acompañan acá en nuestros estudios Redberto González Urge. Gracias por acompañarnos, don Redberto. Buenos días. Bueno, gracias, Neto, y gracias al canal también por esta oportunidad, y también gracias a los compañeros que siempre también están dispuestos a hacer analizar patria, y debatir, ¿verdad? Patria, claro. Y hacer patria con sus aportes cada uno. Claro. Así es, quiero saludar a Betty Arana también. Gracias por acompañarnos, Betty. Bienvenida, gracias. Bueno, gracias, Ernesto, por invitarnos y también darle las gracias a Dios porque siempre, si no es por Dios, pues no estamos aquí, ¿verdad? Y también voy a aprovechar el espacio para darle mi más sentido pésame a la niña Meli Guerra y también a Nancy Alvarado. Las dos están de duelo. Y también ayer pasó un hecho lamentable en el Congo, a eso a las 6 de la tarde, hubo un feminicidio y ese feminicidio lo provocó un agente policial, la misma pareja de la muchacha la asesinó. Entonces quiero pedirle a la Policía Nacional Civil que si su departamento o unidad de bienestar policial existe, que hagan hincapié en la salud mental de su personal, ¿verdad? Porque es bien triste que su estrés lo lleven y eso termine pues en un feminicidio como fue este qué lástima la noticia. Bueno, vaya nuestro pésame también para ella. Quiero saludar también a Vladimir Melara. Gracias por acompañarnos, Vladimir. Gracias a ti, Ernesto, por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo opinión con los amigos, con Redberto y con Betty, así que muchas gracias. Así es, somos una plataforma de opinión periodística en la cual conjugan diversas formas de pensamiento y eso es lo bonito que vamos a tener desde luego este día para poder analizar en el contexto de lo que recién se conmemoró. Primero, el tema relacionado con el primer año de gestión legislativa, de la cual han surgido una serie de leyes, de decretos que sin duda alguna han colocado al país en otra dimensión. Quisiera comenzar un poco analizando esa parte. Vamos a ver, Betty. Sí, bueno, yo considero de que han habido algunos avances en varias áreas, ¿verdad? Pero también creo prudente revisar el actuar de los diputados, ¿verdad? Porque hemos visto una iniciativa de ley de parte de los diputados bastante escasa, ¿verdad? Eso sí, ahora que han cambiado muchísimas cosas, por ejemplo, lo que empezó el 1 de mayo del año pasado, vimos un cambio de ¿cómo se llama?, de autoridades, un cambio de magistrados de la Sala Constitucional, también elecciones de fiscales y todo eso. Yo considero que, bueno, a los cambios, pues tenemos que estar sujetos a muchas cosas que pueden pasar. También casi cerramos, ¿verdad?, con una elección de ¿cómo se llama?, de un procurador y de un magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental, con los cuales sí no comparto, ¿verdad? No estoy muy de acuerdo con esas personas que eligieron, pero esperemos pues que funcionen bien. Ahora, lo que sí vi bastante debilitado, bastante desnutrida la parte de la iniciativa legislativa de parte no solamente de los diputados CIAN, o sea, porque está muy bien que apoyen al presidente, yo aplaudo que apoyen al presidente en las iniciativas de ley, pero creo que también hay otros temas que se pudieron haber abarcado, sin embargo se dejaron de lado, ¿verdad? Se soslayaron. Entonces yo esperaría que este año pues haya más actividad, haya más proactividad
de parte de la bancada legislativa de los diferentes partidos políticos, porque también en el caso de la oposición vi un Johnny Wright que no le vi propuestas, ¿verdad? Ajá, solo creo que Claudia Ortiz hizo una propuesta relacionada con el tema de las cuotas, me parece. Entonces quizás por ahí va la evaluación respecto a los porque también ¿te gustaría ver más independencia, me gustaría ver más debate y otros aspectos o iniciativas? Ok, y interesante. Vamos a ver, don Alberto. Solo termino. Quizás este año me gustaría ver menos show en las partes de esas comisiones que eligen para... Siento yo que eso no abonó nada el año pasado. Ok, vamos a ver, don Roberto. Bueno, su punto de vista para luego entrar a... Claro. ¿Comparte usted los argumentos de Betty? En parte. Es que mire, lo que pasa es que estamos ante una nueva realidad. Estamos ante un proyecto de transformación del país. Estamos ante una agenda que está repleta ya con los objetivos claros, pues, hacia dónde que se quiere ir. Entonces, antes lo que sucede es que hacían el mate unos diputados que llevan una cosa, hacían el mate el otro, y eso es lo que significó después de 30 años que fue una pérdida de tiempo. Si no, pues, veámoslo, pues, ¿verdad? Entonces, dejaron muchas cosas pendientes ahí en el archivo de la Asamblea. Todo, al archivo, pase a la comisión, decía, y ahí no pasaba nada después. De 6 meses y después se olvidaban, hay cosas que están archivadas desde hace años. Entonces, este es un nuevo plan, hay que ubicarnos, de dónde venimos, qué es lo que queremos, qué es lo que se quiere. Hoy está trabajando en armonía el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por es que muchos dicen, no hay independencia de poderes. Claro que hay independencia. Lo que sucede es que esa independencia está encaminada a un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro? El desarrollo del país. Y para lograr el desarrollo del país tienen que estar conjustados. ¿Qué ganamos nosotros con que esté un diputado respondón, un diputado insolente queriendo llevársela de tipo? No ganamos nada. Lo que queremos es que el país progrese. Es lo que queremos. Sí. Pues están ahí diputados haciendo el mate con sus asuntos de payaso, como bofetadas de payaso. Me parece a mí que eso no nos conduce a nada. Si no veamos después de 30 años los resultados, no tenemos nada. Mientras que hoy, en un año, como se han avanzado por la sencilla razón de que todos están de acuerdo y lo platican antes. Se reúnen antes en las respectivas comisiones o en la respectiva fracción del SIAC y dicen, mire, vamos a hacer esto, y como es cuestión de poder político también, acuérdense que el pueblo les dio el poder político, les dio hasta más de 56 diputados, porque les dio 56 a ellos, más los aliados. Entonces, eso es lo que pasa, ¿me entienden? Mientras que antes no, todos andaban viendo qué rajas sacaban para su partido, digamos que no en lo personal, que también en lo personal, pero más que todo era para su partido. Decían, ¿y nosotros qué sacamos? Ay, miren, fíjense que estos los de Arena quieren tal cosa, ¿y nosotros qué? Decían los del frente. Y ya se iban donde los del PCE, de nosotros, miren, ¿y nosotros qué onda? Hoy eso se acabó. Hoy la gente dice, miren, esto está en el plan Cuscatlán, esto es lo que el presidente quiere. ¿Qué dicen? ¿Estás de acuerdo vos? Sí, solo hay que decir el presidente tal cosa, pero es una cosa interna que se maneja. ¿Me entiendes? Ya no es aquel show publicitario que hacían antes. Así que yo sí creo que han hecho muy buen papel a pesar de ser un año. Su valoración es muy positiva desde la perspectiva de que todo apuesta a un desarrollo y para eso debe haber una concatenación o una conjunción. Gobernabilidad. Exacto. A diferencia de lo que pensaba. Sí, que no hayan estorbos, Ahí está el elemento, que no hayan estorbos, en términos muy concretos. Vladimir, ¿cuál es tu lectura de lo que han dicho tus antecesores? Gracias. Bueno, buenos días, Ernesto. Mira, yo creo que pues para regalar una opinión, yo creo que sobre todo en la coyuntura que vivimos, decir sí a todo y que todo está bueno es bien complicado, porque estamos viendo un absolutismo en todas las instituciones del gobierno. Pero yo les quiero decir a los amigos que nos están viendo, a los que nos escuchan, que en la Constitución aparecen las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Así es. Y cada ciudadano que vive en este país está comprometido con esta Constitución, debe de estarlo. Y en el 131 específicamente habla de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, más allá de las percepciones. Entonces yo creo que a partir de lo que dice el 131 es que nosotros debemos de juzgar a esta Asamblea Legislativa. Y yo quiero traer a colación, Ernesto, el inciso 5 del 131, que te dice que la Asamblea decreta, deroga... ordinales.
el ordinal 5 decreta, interpreta, reforma y deroga las leyes. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en este año, en estos 365 días? Lastimosamente, se ha perdido la principal facultad que tiene, o sobre todo la principal característica que tiene una asamblea legislativa, y es que es de ser un parlamento donde se discuten las posiciones. Es decir, está bien, si de hecho es legítimo lo que ha sucedido, Remberto. Les han dado 56 diputados y eso hay que respetarlo. El pueblo votó por ellos y hay que respetarlo. Y eso permite una gobernabilidad. Y eso es lo que el pueblo ha votado. Sin embargo, repito, la Constitución le da las atribuciones. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Que quizás es como la síntesis de mi opinión, y es que la Asamblea hoy se ha reducido lastimosamente, y perdonen la expresión, digamos que a una mayoría calificada que solo es aprieta botones. En realidad solo es aprieta botones. ¿Por qué? Porque ahí está la realidad, ahí está lo que ha sucedido. Número uno, cuando, y Betty lo dijo, y qué bueno que lo dijiste, Betty, la iniciativa de ley se perdió por parte de los diputados oficialistas. Y en la Constitución está. Y de sus aliados, se ha perdido. Ley, reforma, interpretación, decreto viene de parte de los ministros, mandato del presidente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace esta Asamblea Legislativa? Simple y sencillamente anula los procesos, los trámites y le da dispensa de trámites y lo aprueba inmediatamente. Entonces yo solo me pregunto y lanzo esta idea a los amigos que nos escuchan. ¿Cómo es posible que un grupo de 56 y más diputados, que son los de Nuevas Ideas y sus aliados, que reciben un decreto, el presidente tuitea la idea de que va a enviar alguna reforma, alguna ley, e inmediatamente, como si fuesen robots, como si fuesen maquinitas, todos los diputados dicen: estoy listo para votar, presidente? A mí me parece que es una falta de respeto, falta de profesión también para el puesto que han sido elegidos, y sobre todo, me parece y aquí contradice lo que dice Remberto, me parece que es un montaje sin precedentes de show mediático estas acciones. Sí, mire, lo que sucede es que debemos de saber el momento. Si nos vamos a lo que literalmente dice la Constitución y empezamos a sacar gallos, que mire, ¿y quién dice usted que los diputados no se reúnen? Lo que sucede es que están de acuerdo. Por ejemplo, alguien propone un diputado en la comisión, dice está bien, y entonces armonizan entre ellos. ¿Me entiendes? No hay aquel show barato que hacían antes, que simulaban no estar de acuerdo y al final de cuentas levantaban la mano. Hoy les dije aprieta botones. Antes levantaban la mano. Espérame, no. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es entender el momento. Si estamos en un momento prácticamente de revolución, en donde la mente de los salvadoreños ya no es la de hace 3 años. ¿Me entiendes? Hay una revolución, gracias a Dios, pacífica, en donde se halló el camino y vino un líder y le está guiando esa revolución. Pero no quiere decir que los diputados no tienen iniciativa. Claro, si hay 2 o 3 iniciativas por lo menos que las presentan ellos. Lo que pasa es que las discuten y no hay pleito. Porque antes lo que había es pleito. Y el pleito no es democracia. El pleito lo que es pleito. Y es más, se ve hasta bajeros esos pleitos en esa asamblea. Se veían bajeros porque no tenían ninguna... Pueden interrumpirse sin atropellarse y pueden prestarse la palabra. Solo yo termino. En un minuto termino. Entonces, lo que la gente se aburrió, y después de eso comprueba que después de 30 años de esos ensayos, que la Constitución dice, que la Constitución nos dice, que no sé qué, pero la violaban a cada rato cuando les convenía. Y eso lo hemos visto todo. Entonces, ¿para qué vamos a seguir con esa farcita de la Constitución? Que hay que reformar esa Constitución en muchos artículos, ¿verdad? No se ha hecho por razones de tiempo, pero hay que reformarla. Pero son cuentecitos que ya no nos los tragamos, pues, la gente que somos prácticos, porque las acciones son las que realizan obras, no las palabras, las acciones. Miren, cuentecitos hay que tener, y... Ajá, sí. Este librito nos ayuda a tener un Estado de Derecho, y si nosotros respetamos todo lo que está aquí, las cosas pueden mejorar mucho en este país, porque este librito es muy bonito. Claro, necesita algunas cosas que actualizarse, ¿verdad? Ha sido manipulado. Ajá. Utilizado a los intereses cuando les conviene, y cuando no, entonces lo pasan por otros lados, ¿verdad? Bueno, pero el punto es
el Ejecutivo tiene un momento, el momento ideal para hacer cosas maravillosas en el país. Tiene el mejor momento. Yo creo que nunca en el país había habido la posibilidad de una gobernanza real, ¿verdad? Nunca había habido. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese poder? Es lo importante. Porque si tenemos la oportunidad de poder hacer cosas maravillosas para el país, porque tenemos esa aritmética legislativa que necesitamos, es una gran bondad. El problema es cuando ya la vamos a utilizar para hacer cosas y esta Constitución la desviamos por otros lados. Entonces, yo creo, y está bien que los diputados le den esa gobernabilidad al Ejecutivo, siempre y cuando sea bueno para el país. Pero también siento que hay otros temas que tal vez el Ejecutivo no los abarca. Y ahí es donde los diputados de los diferentes departamentos conocen sus territorios, conocen sus necesidades y pueden incluso llegar y llevar sus propias iniciativas. Por ejemplo, el tema de la mujer se ha dejado de lado. Yo me ponía muy contenta ayer, el lunes, cuando presentaban la iniciativa de la ratificación de los 5 convenios de la OIT. Sí, que por cierto, tenían años de estar ahí en la Asamblea y no se habían ratificado. Pero no solo son las de la OIT. Por ejemplo, tenemos el protocolo de la CEDAW, que tiene un montón de años. Y yo me acuerdo que siempre discutíamos con este señor que anda huyendo, el Rodolfo Parker, y Rodolfo Parker era un recio en contra de que ese protocolo se ratificara. Entonces yo, ahora que ya estamos en esa práctica de empezar a revisar los convenios internacionales que están ahí y que faltan sus ratificaciones, ¿por qué no empezamos a revisar el tema de las mujeres, por ejemplo? ¿Por qué no empezamos a revisar lo de la seguridad alimentaria? A mí me preocupa muchísimo el tema de la seguridad alimentaria. Ahora, con esto de las OIT, por ejemplo, yo digo, vaya, que perfecto. Bueno, pero también nuestra Constitución en alguna manera eso ya lo tiene retomado, Ernesto. El Código de Trabajo ya está retomado, lo que falta es ratificarlo. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Todo lo que tenemos en nuestras leyes, ¿por qué no empezamos a ejecutarlo, a hacer la práctica? Porque de nada nos sirve estar haciendo un montón de leyes y todo eso si al final no lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo solicitó hace 7 meses a la Comisión de Trabajo Legislativa de Trabajo, allí con la Comisión de Trabajo, solicitó que se revisara el tema de los agentes de seguridad privada hace 7 meses. ¿Y qué ha pasado hasta ahorita? Nada. Roma nos hizo en un día. Nada. No, pero es que 7 meses ya es mucho. 7 meses, o sea, y discúlpenme si les caigo mal al oficialismo, ¿verdad? Pero es que tengo que decirlo. Tengo un montón de gente de vigilantes que me está llamando constantemente y me está diciendo, licenciada, ¿qué está pasando con nosotros? Trabajan 93 horas a la semana, Ernesto, cuando deberían de ser 48. Entonces yo digo, si van a ratificar los convenios de la OIT, perfecto, se los aplaudo, pero que sea rapidito, o sea, no dentro de 7 meses, por ejemplo. Bueno, mire, lo que sucede es que hay que entender, esta asamblea tiene 1 año y ha estado sacando toda la burra que dejaron ahí, ¿verdad? 30 años ahí, ¿verdad? Hay un montón de excusas, como tú dices, pero esperemos. Pero esos vigilantes están siendo... Mira, también yo tengo temas que trabajar y no voy a decir, miren, háganme tal cosa ya porque yo quiero, porque a mí se han quejado. No, eso no es así, hombre. Hay una agenda y se va sacando y se van estableciendo prioridades. Para mí, humanamente, claro que tiene razón. La parte laboral, estamos de acuerdo. Pero también hay que comprender de que Roma nos hizo en un día. Y la voluntad política que tiene este gobierno no la ha tenido ningún gobierno. Es la voluntad política de querer reconstruir el país en todos los aspectos, en el aspecto social, político, económico. En eso están trabajando. Porque el gobierno, yo insisto, tiene 1 año. Aquel día Vladimir me decía, no, tiene 3 años. El Ejecutivo tiene 3 años. Pero 2 años pasaron obstaculizando. Imagínate que a ti te estén 2 años que no te den hacer nada, que no te den dinero. Pero en esa lógica, entonces, el FMLN nunca estuvo en el gobierno. Claro, porque los tuvieron, no, en esa lógica. Y no se ponían de acuerdo con el Frente. No, en esa lógica, y no la sala constitucional estuvo durante los 10 años haciendo oposición al FMLN en el gobierno. Entonces se da cuenta que esa lógica no aplica. Era de mentiras, cuando hay oposición, para no cumplirle al pueblo, cuando hay oposición es natural, cosas, así son los gobiernos. No solo voy a decir, mira, cuando es hay que oposición, lo que pasa es que siempre los intereses es que cuando hay oposición, por supuesto que hay un gobierno. Es que usted quiere decirle aquí en televisión de que el gobierno lleva solo 1 año.
Es mentira, lleva 3 años y le quedan 2 años de gobierno y punto. ¿Qué gobierno? Aunque mucha el gobierno es el ejecutivo, el legislativo y aunque yo intento comprender que termine la idea de hablar y luego en esa lógica, préstense la palabra. En esa lógica es como que yo diga, y lo repito, en esa lógica que usted ocupa, Remberto, que yo diga, entonces el FMLN jamás fue gobierno, porque porque jamás tuvo mayoría en la Asamblea, no tuvo el control del órgano judicial, no tuvo la Fiscalía, no tuvo la Procuraduría, no tuvo absolutamente todas las instituciones. En esa lógica, en esa lógica, permítame. Ahora, lo que quiero decir es esto, y no lo quiero dejar pasar, porque Remberto en la opinión anterior que dio, dijo que esto era una farcita. Y a mí me parece que es la Constitución. No digo una farcita. No, eso digo. Con eso nos da el cuentecito. No, una farcita. Nos sale el cuentecito de la ciguanaba. Lo que quiero decir yo, si gustan, apaguemos las luces y que esto sea una anarquía. Y que permítanme, y que esto sea una anarquía. ¿Por qué lo digo? Porque no hay que despreciar la historia política de El Salvador, lo que significa esto. Quizás usted, de la óptica de exdiputado y de los mismos de siempre, lo dice así. Yo he visto y lo dice así. La Constitución, lo dice así. Pero para mí, yo tengo 38 años y a mí me educaron y yo he estudiado que este es nuestro marco de comportamiento y sobre esto nosotros nos debemos guiar todos los días. Ahora, si hay personajes e instituciones como la misma Asamblea y el mismo Ejecutivo que nos llama y nos incita a violarla, ese es otro tema. Tiene la palabra por alusión. ¿Y cómo para fregar a los viejitos se puso de acuerdo Arena y el Frente en el 2017? Ahí sí tenían los votos. ¿Por qué para hacer el mal se unían y para hacer el bien no se unían? Expliquen. Es que o no se unió Arena y el Frente, sacaron una reforma a la ley de pensiones que perjudicaron a todos los viejitos. Ayer tuve la oportunidad de hablar con 12 dirigentes sindicales antes del 21 de junio que vinieron a destacar y a elogiar la iniciativa que ha tenido el gobierno de poder ratificar, el actual gobierno, para la ratificación de los convenios que habían estado letargados en el tiempo y guardados en la Asamblea Legislativa. Que así como esos, decían ellos, así hay muchos, lo decía Betty, esto también usted, en el sentido de que como que no hubo, digamos, como una especie de unidad para saber hacia dónde se tenía que ir. Para hacer el mal se unían y para hacer el bien no se unían. Eso es una valoración muy propia, pero vamos a ver. Aunque yo comprendo lo que quiere dar a entender Remberto, de que cuando Remberto dice de que un año tiene el presidente de tener como gobernabilidad, porque la gobernabilidad se logró un año. Ahora, entiendo porque yo me acuerdo que cada vez que se solicitaba algún préstamo, el presidente, como habían otras fuerzas, ¿verdad?, que dirigían la Asamblea Legislativa, el balance exacto, que debe existir. Exacto, entonces no se permitía de que algunas cosas que el presidente tal vez quería realizar, se realizaran. Aunque en la pandemia, pero sí, no yo recuerdo que en la pandemia sí, como que sí hubo apoyo, ¿verdad? En las repúblicas eso es normal, lo que ahora llaman oposición, obstáculos y estorbos, el balance. Ahora sí, yo creo que es de hacer hincapié en que debemos de respetar nuestra Constitución. Mientras no tengamos otra, esta es la que debemos de respetar. De hecho, en la que viene tampoco hay muchos cambios, porque yo medio la he leído. Yo hubiese querido que en la que viene... El problema es que respetémosla todos, pero no... Pues sí, todos. Pero quieren que uno la respete y ellos no la respetan. Bueno, pero... O respetó Arena y al Frente de la Constitución. Pero el problema es que cuando alguien irrespeta la Constitución, cuando se lo llevan preso por cometer alguna cosa que está ilegal, va a ir solo, no va a ir porque todos lo respetaron o lo irrespetaron, ¿verdad? Entonces eso sí... Estamos exigiéndole a este gobierno cosas que los demás no cumplieron. Pero es que él tiene que dar el ejemplo, tiene que ser diferente, porque para eso me imagino que el pueblo lo eligió. Betty, te robo 30 segundos, pero es que yo no entiendo, si es que a este gobierno el pueblo lo escogió para que sea diferente a los mismos de siempre, y ahora usted está diciendo que no le exijan a lo que le exigían a los anteriores. Entonces, ¿para qué entonces lo exigieron? ¿Para que siguiera haciendo lo mismo? El pueblo lo escogió y los nombró para que lo beneficiaran, y es lo que están haciendo para que haga cosas diferentes al pueblo, para que haga cosas distintas y no las está haciendo, para que haga cosas distintas y no las está haciendo. Hay otro elemento importante que resalta esta legislatura y es precisamente todo el respaldo hacia el Ejecutivo y que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el otro tema
que tiene que ver con, digamos, como la depuración o los cambios que se generaron dentro del sistema judicial, Sí. que a la larga no todo era malo, pero sí la mayoría, entiendo, bajo el análisis que algunos han hecho, que se ha logrado pues quitar a personas que en su momento habían Yo he estado aplaudido, seriamente yo aplaudí, Vaya, mire, de hecho. imagínense, O sea, han criticado. Voy corriendo en esos aspectos para no Solo voy a quedarnos decir, estancados en mire, uno, ¿no? Betty, han criticado la elección de fiscal, han criticado la elección de los magistrados de la sala, han criticado todo han criticado. Y ellos hacían las cosas peor. A los magistrados de la sala de lo constitucional, a la Corte Suprema, en Casa Presidencial. Y dice la Constitución en Casa Presidencial los van a nombrar. No, ¿verdad? Entonces, o dice la Constitución ¿Y hoy dónde los escogieron? que van a ser componendas. ¿Y quién fue que dio la orden para que depusieran a los actuales y llenaran ahora a los nuevos? Si lo ha hecho Nayib Bukele, el presidente es cuestión de poder político. Es poder político. Ernesto, ¿te recuerdas a lo que hace él mención, aquellas reuniones donde hubo el diálogo para la selección de los magistrados, que fue justamente en Casa Presidencial? De hecho, fue abierta a todos los periodistas. Pero ahora, y es cierto, la locación fue en Casa Presidencial, un esfuerzo de diálogo del presidente en ese entonces Funes. Pero ahora, ¿cuál fue la locación? Si venían de Casa Presidencial a ser nombrados. Tanto el fiscal, la Corte Suprema de Justicia también. Es decir, ¿de qué está hablando? Hablaban de poder político porque igual o peor, porque no hubo discusión. Los votos. Y cuénteme, Pues ¿qué dice la Constitución sobre la presentación de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia al fiscal? Hay un listado. Ahora, le pregunto, muéstreme el listado del 1 de mayo del 2020 donde fueron seleccionados estos actuales funcionarios. Miren, una cosa que yo he criticado de la elección de los funcionarios es que, bueno, por ejemplo, a los abogados nos dan a cada rato la bofeteada y nos las han dado allá anteriormente y nos las siguen dando. Porque los abogados conocemos a la gente que trabaja bien, a la gente que es corrupta, a la gente que es pícara, nosotros la conocemos. Nosotros los abogados elegimos un grupo de gente para que nos represente y muchas veces allí en la Asamblea Legislativa no se toma en cuenta a esas personas. Por ejemplo, una de las personas que yo considero que es honesta y todo, Marlon Cornejo allá en la Asamblea no la tomaron en cuenta y así sucesivamente suele pasar. Ahora, por ejemplo, en esta última elección que acaban de hacer respecto al procurador, que tiene un currículum, que yo creo que mi currículum está mejor que el de él, de haberlo sabido yo me hubiera propuesto también. ¿Seguro? Ajá. ¿Se hubiera propuesto? Sí, porque... Pues, yo le hubiera conseguido un montón de votos. Y el señor de ética gubernamental, tan bello, y el señor de ética gubernamental, que lo conozco, que es un señor que se compra los reconocimientos, lo vuelven a elegir. Si alguien que se compra los reconocimientos, eso es antiético, y lo vuelven a elegir de magistrado del tribunal, o sea, discúlpenme, señores diputados, pero hoy esta vez sí que me quedaron mal. Hay un ejemplo, yo creo que es el más representativo de lo que hace esta asamblea y quedó evidenciado ahí en algunos videos en redes y en los medios. El diputado Castro, creo que es de Santa Ana, Jorge Castro creo que se llama, ¿verdad? Sí, Santa Ana. En el periodo, en los momentos de entrevistas para elegir al presidente del Tribunal de Ética. De Castaneda. Correcto, del señor Castaneda, yo no sé si ustedes vieron, pero él hizo una crítica dura. Y le dijo, ¿qué hace usted aquí? Yo sinceramente, pero Jorge Castro es un voto. Pero permítame, pero inmediatamente en la elección vota por él. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Solidario con sus compañeros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pero es que uno va a dar un voto por capacidad, Betty, por probidad. ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esa decisión justamente no tuvo discusión en la Asamblea, sino que en Casa Presidencial, y los mandaron a votar a todos como robot, y así lo hicieron. Entonces, ese ejemplo es el que se repite en cada una de las actividades de esta Asamblea Legislativa. Vamos a 6:59 minutos. Voy a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos analizando desde la perspectiva de nuestros panelistas esta mañana, que es la versión televisión de Choque de Opiniones de radio de los viernes en Radio Fuego, sobre los puntos y contrapuntos que tienen estos elementos de discusión, como estamos haciendo una evaluación del trabajo legislativo y sobre todo todos aquellos puntos que emergen dentro de lo que es este análisis de coyuntura actual. Vamos a hablar del régimen de excepción. Desde luego ya se habla de una captura que sobrepasa los 23,000. Creo que ya estamos más arriba con todo este trabajo que, a la base de algunas encuestas como Sid Gallup, el 97% de la población avala toda la actividad que está llevando a cabo la autoridad con relación a confrontar
Ahí está, el 97% de salvadoreños aprueban manejo de la pandemia por COVID-19, ese es uno de los primeros elementos. El 91% de salvadoreños aprueban medidas contra grupos terroristas. Ese es un informe de Sid Gallup que avala precisamente la gestión que está haciendo el Ejecutivo. 7 de la mañana en punto, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente. Gracias a nuestros buenos amigos de Econoparts para conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Veamos las imágenes. Tenemos ahí precisamente el sector del Boulevard Constitución, sobrepasando el Monumento a la Constitución y conectando a la avenida Sisimiles. Gracias a nuestros amigos de Econopar, líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial, que cumplen 50 años de estar ofertándole a todos los automovilistas los mejores repuestos. Así es que saludos muy especiales a nuestros buenos amigos de Econopar y gracias a ellos, ahí tenemos estas imágenes que nos ponen en perspectiva cómo está el tráfico por esta importante zona de ingreso que tenemos en el sector norte de la capital. Así es que tome en consideración usted si piensa desplazarse por esta zona. Recuerde, Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Gracias por estar con nosotros. Buenas valoraciones tiene desde luego el gobierno a partir de una encuesta que muestra que el 95%, vamos a pedirle el 97% de la población avala todo lo que se hizo de conformidad con el tema de la pandemia del COVID-19. Creo que el resto también lo tenemos con el 97%, la pandemia. El otro es, veamos el otro dato que quiero ponerle en perspectiva. Ahí está, 91% avala el tema del combate frontal contra la delincuencia. Tema muy interesante también que surge en el contexto de lo que históricamente no se había dado. Don Roberto. Miren, a mí me da risa cuando la gente dice, ay, que un preso inocente, y los 111,000 salvadoreños inocentes que han muerto en 30 años por esta gente. O sea, definámonos, o defendemos a la gente honrada o defendemos a los que andan ahí. Posiblemente hayan errores, ¿me explico? Pero 111,000 salvadoreños que han matado a esta gente, hombre. Posiblemente algunos dos, tres casos he visto yo de que, pero van a salir, que demuestren que no son culpables y van a salir, ¿me entiendes? Pero no podemos estar ahí. Alguien decía aquí en este canal, ¿qué vamos a hacer con 60,000 presos? ¿Y qué vamos a hacer con 60,000 maleantes en la calle? Eso me preocupa a mí más. Sí. Que estén presos y que los pongan a trabajar, hombre. Hay que hacer casas, hay que hacer escuelas, carreteras, hay que hacer clínicas, hospitales. Esa misma gente hay que ponerla a trabajar. Y eso lo van a agradecer ellos algún día porque les va a enseñar a trabajar. Porque hay unos ahí que nunca han trabajado, porque les mandan remesas y todavía delinquen. ¿Me explico? Por supuesto, no son todos. Habrán el 1%, vaya, que sea inocente, de acuerdo. Pero lo vamos a condenar a la gente honrada. Que, miren, hoy para Semana Santa, hoy la gente está tranquila. El domingo andaba la gente tranquila, vaya. Allá en Francia, a los manifestantes del primero, mire, en Chile igual, en Perú igual. Y aquí, ¿quién les pegó ni un empujón? Ya mejor ellos, los marchantes, los 800 que fueron a la marcha, andaban parando queriendo quemar un microbús. A un señor de la moto le querían pegar, y eso no es violación de los derechos humanos, de los 700, 800 que fueron a la marcha que convocó la oposición, ¿me entiendes? Entonces, no, hombre, seamos prácticos y seamos correctos, ¿verdad? Porque venir a querer ganar votos, pues diciendo, no, que pobrecito, que no sé qué, claro que es pobrecito, pero a mí más me dan lástima los 111,000 salvadoreños inocentes que han muerto a manos de esta gente y de una manera cruel, descuartizada, una manera increíble, el salvajismo de esta gente. Ubiquémonos ahí, ¿verdad? Así es que por eso estoy de acuerdo con el doctor cuando dice, no, hombre, yo prefiero ver un inocente preso y no un inocente muerto. Yo, Ernesto, mira, de hecho, a mí si me hacen esa pregunta que tú reflejabas en pantalla de si estás de acuerdo con el combate frontal a la delincuencia,
Anotame en esas estadísticas que estoy de acuerdo, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú Por ves supuesto, positivo no, todo? pero quiero hacer una acotación. Okay. Es decir, por supuesto que estoy de acuerdo en que se combata la delincuencia frontalmente. Claro que sí, porque yo soy un hombre, un ciudadano de bien y quiero que esta sociedad alcance algún día la paz, por supuesto que sí. Entonces no se oponga al régimen de excepción, pues no se oponga. Por eso es que si me haces la pregunta así, yo te digo que sí. Pero si me dices, pero si me vuelves a decir otra pregunta y me dices, ¿estás de acuerdo que se violen los derechos de gente inocente? Te voy a decir que no estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo en que hayan encerrado a jóvenes con discapacidad intelectual, a empleados de una empresa de restaurante, te voy a decir que no, porque no pueden pagar justos por pecadores, y el Estado y este gobierno, Nayib Bukele, está obligado a hacer las cosas bien, distintas a los mismos de siempre, porque fue electo para eso. Entonces la hipocresía de decir, ¿y por qué a este le exigen y a los otros no? Si se supone que para eso fue electo, para que sea diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? No, sí, es diferente porque es peor, ha salido peor. Veamos un poco el resultado de todo esto, Vladimir. La población ve con buenos ojos. No, es que me corresponde a mí asumir el papel de abogado y defensor, pero veamos un poco en retrospectiva. Si esto, ¿por qué no se hizo en administraciones anteriores? Perdón, sí, pero si ellos lo hubieran hecho, no tuviéramos este problema. Mira, yo creo de pues que... porque las condiciones de correlación de fuerza no existían, porque yo no creo que un estado de excepción se lo hubieran dado. Y como para hacer el mal, repito, se ponían de acuerdo. Sí, ¿Por qué no lo hacían para ya tienen la palabra el resto. Vamos a ver, que concluya su idea. Mira, yo insisto, este gobierno tiene 3 años. Entonces esa pregunta también hay que hacérsela a este mismo gobierno. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Y por qué esperó? No, es que hay que hacer, ¿por qué esperó que haya el día más violento en la historia reciente? Sabía. No, o sea, no sabía que iban a matar 87 personas en un fin de semana. Por eso pregunto, esperó que mataran a más de 80 ciudadanos para actuar así. Si ellos no me digan, no esperaron que mataran 109,000 personas y no hicieron nada. Yo creo que debemos de aprender, Ernesto, ya todos, incluso los que generamos opinión o los que por cortesía también opinamos. Yo creo que debemos de aprender ya a dejar ese discurso de y ustedes, porque si no, olvídese, aquí vamos a pasar siglos de los siglos y decir, estamos en una actualidad, en una coyuntura distinta, y a este gobierno se le debe de exigir lo mismo que se le exige. Entonces no podemos seguir. No solo voy a decir una cosa. Perdón, pero ya hablaron ustedes, caballero. En 20, 30 años no pueden arreglar eso, y estos señores pasaron 10 años. Da risa que alguien que estuvo gobernando 10 años le esté diciendo a uno que tiene 1 año, 3 años, como él dice, mira, ¿por qué no arreglas tal cosa vos? Cuando ellos no lo arreglaron en 10 años y habían 100 y pico de mil muertos, no era suficiente como para que arreglaran ese problema. Me toca. Miren, eran 2 preguntas, ¿verdad, Ernesto? Era la de la pandemia, el 97%. Un poco para volverla actualmente en el tema del régimen de excepción, con las capturas. Lo bueno se aplaude y lo malo se señala. En esta ocasión, los 2 temas que tocaste, Ernesto, los 2 son buenos y son dignos de aplaudir a mi percepción. Tanto la pandemia como la ampliación del régimen de excepción. Estoy de acuerdo en que se persiga a los malos y que se les encarcele. No me importa si están sufriendo allá en las cárceles. ¿Para qué anduvieron matando? Desde el instante que ingresan a una pandilla es porque ya mataron. Entonces ahorita no se quejen porque se van a ir a orinar allá, porque van a dormir 30 en 1 metro de qué sé yo, de distancia. O sea, no se quejen porque hicieron daño a la sociedad. Y una persona que asesina, que mata, como lo decía Remberto, descuartizados, quemados. Bueno, mi primo lo descuartizaron y después lo quemaron. O sea, esa gente no merece que se le respeten los derechos humanos, porque él renunció a los derechos humanos de otra persona. Entonces él no merece que se le respeten los derechos humanos. Y qué bonito siento cuando veo analistas como el doctor Nelson García diciendo prácticamente lo mismo. Pues él dice, no puedes cubrir de un manto sagrado a alguien que asesinó. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, pero también es de tener muchísimo cuidado con llevarse a un inocente. Existe el margen de error,
ok, existe el margen de error, pero son vidas, son personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí va el llamado. Si de pronto se cuela un inocente allí porque estaba en el lugar incorrecto, qué sé yo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Lo va a liberar? Aceptar la información, la documentación que te lleva ese familiar de respaldo, que la Procuraduría, entiendo que lo están recibiendo, es más, entiendo que la Procuraduría hasta tiene practicantes trabajando más del tiempo que les toca para recibir toda esa documentación. Entiendo que incluso se están haciendo las audiencias antes de los 15 días, Ernesto, se están haciendo entre 8 o 9 días. O sea, hay como una disponibilidad de parte del aparato que tiene que ver todo esto, al aparato jurisdiccional, la policía, la Fuerza Armada, los juzgados, la Procuraduría, la Fiscalía, de poder trabajar en bien y evitar ese margen de error. Pero yo les pediría más. Yo les pediría actuar más y recibir esa documentación para que no tengamos que echarnos la sal de condenar a un inocente. Yo estoy de acuerdo si fuera adrede. Pero no he terminado. Que agarrara un inocente adrede. Solo que termine y le doy la palabra. Va. ¿Y le puedo decir algo? Ajá, sí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, aplaudo al gobierno, que si fue, miren, estar llorando por la leche derramada al final ya no sirve, o sea, se cayó. Entonces tenemos que actuar y qué bonito y felicito al presidente. Yo lo bueno lo aplaudo y lo malo lo señalo. Si les caigo mal a unas personas ahí porque de pronto digo también las cosas malas, lo siento mucho, pero yo no soy fanática. Al menos intento usar mi mente y pensar por mi propia. No hay que seguir la corriente. No, es que pienso por mi propia. A mí no me pagan ni nada, o sea, yo estoy aquí por mí. Yo estoy aquí por mí. Entonces también cae mal que de pronto alguien le diga, el empleado del gobierno, no, hombre, si yo aquí $20 y vengo con mis propias patitas, y en bus. Entonces, el punto es... La vida 3 Vladimir la próxima vez. El punto es que estoy totalmente de acuerdo con lo que el presidente ha hecho. Qué bueno que se haga. Pero también hay que hacer hincapié en que dentro de un mes, Ernesto, se tiene que trabajar en las comunidades para recuperar esas comunidades, en la parte preventiva. Hay un elemento sociológicamente hablando que está ahí pendiente y desafiante, porque de nada sirve que logres quitar un poco, digamos, el fruto, si allá a lo mejor tenés todavía una raíz social que implica... Porque se tienen que evitar brotes, se tienen que evitar brotes. Mire, yo le puedo decir una cosa, miren. Eso de los inocentes y los parientes es lógico, les voy a contar algo. Estoy de acuerdo que se protestara que si el gobierno anduviera capturando sabiendo que es inocente. Lo que pasa es que estamos en una guerra contra pandillas y el que sea inocente lo van a liberar. Hace años me pasó a mí cuando estaba la guerra, yo vivo de un sastre. Y llega un día y me da el pantalón, fíjese que mi hijo lo han capturado, me dice, y es inocente, si el muchacho no se mete con nadie, lo soltaron más. A la semana, ahí por el cine Modelo, murió en un enfrentamiento. Y el papá, el que me estaba diciendo a mí que el hijo era inocente, ¿verdad? Solo salió herido. Y el hijo, que había estado preso, murió en un enfrentamiento. Y después el señor se salvó. Y ya no lo vimos, pues se fue a huir a México. El hijo estaba metido en... ahí estaba el hijo, la mujer, la hija, todos estaban metidos. Pero si hacían lo mismo, que ellos estaban metidos en la guerrilla, que no estaban metidos en nada. Entonces hasta yo, pobrecito este señor, miren, les dije yo, si este señor me hace los pantalones a mí, que no sé, miren y lo soltaron. Pero resulta que a la semana, ahí, en un enfrentamiento por cine Modelo, ahí murió el hijo, el señor salió herido, la hija también andaba metida en eso. En la tarde, es que el que ya se habían ido todos para México. Es que todo el mundo, los parientes, así dice, es inocente, el pobre muchacho no metía en nada. La señora de San Marcos decía, mi hijo, sí, por eso, pero entonces yo estoy dispuesto a condenar al gobierno cuando sepa que aquel muchacho es inocente y lo capture. Pero ellos no saben, ellos andan en la redada. Entonces ellos tienen que demostrar que son inocentes, hombre. Y hay muchos inocentes que ya lo sacaron. Por eso tiene que permitírsele una legítima defensa. Bueno, hay un marco legal que se creó previo a la instauración de lo que fue el estado de excepción, ¿verdad? Incluso que no abarcó las 10 figuras que contempla, sino que creo que fueron 5, si no más lo recuerdo, y perdón un poco si me equivoco. A eso sumado otros elementos que van concaterados desde luego a
el tema de penas, por ejemplo, ¿verdad? De calificar a una persona de terrorista que son 30, pero 40 pero hay un años. punto, Ernesto, y eso... Bueno, son elementos que de alguna manera le han permitido. Por otro lado, solo en un estado de excepción, dice acá un televidente, nos escribe Ernesto, dice, mira, felicidades por el programa, me parece muy interesante tener los puntos y los contrapuntos de los cuales te distingue siempre en diálogo, dice acá. Ok, me parece que es interesante que reconozcan muy bien, este es un programa donde concatenan, se conjugan las diferentes formas de pensamiento. Y dice él ahí, dice Ernesto, lo importante es que se ha establecido un estado de excepción que ha permitido ir a sacarlos a la casa y sobre todo que la población misma en las colonias ha perdido el miedo para denunciarlo porque está viendo que ahora sí hay resultados del mismo. Es que eso es un elemento bien importante de todo esto. Y claro, ¿cómo se pudo? Aquí lo cierra, porque es un poco largo. Cierra diciendo, esto solo fue gracias a que había una buena correlación de fuerzas, que se la dieron fuerza legislativa. Segundo, que ha habido voluntad para poderlo hacerlo. Voy a hacer una pausa y regreso un poco para darles la opinión en cuanto a esto. Quisiera abordar también un poco el efecto per se de un año de gestión municipal también, hoy en el contexto de esta efeméride. 7:17, gracias por estar con nosotros. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron, nos vamos desde luego también a otro sector de nuestra ciudad capital. Vemos un poco nublada esta imagen, sin duda alguna es por todo el clima que está predominando, ¿verdad? En el sector sur, específicamente es una zona bastante verde, la zona del Espino, y usted puede apreciar ahí cómo está también el tráfico gracias a Texaco con Tecron, que nos está dando este reporte a esta hora de la mañana. A ver, recuerde también usted, y esa es la mejor recomendación que puedo darle, llene su tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometraje gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor brindando un mayor desempeño, rendimiento, mayor eficiencia, en fin, todo esto para tu vehículo. Si tú me preguntas si yo ahorro en cada kilómetro, por supuesto, mi respuesta será solo con Texaco con Tecron. Gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ahí ponía un ejemplo de una pregunta que nos hacía y lo felicitaba el amigo televidente, de decirle que bueno, que hay diversas formas de pensamiento. Eso entiendo que parte de lo que realmente él quería describir es que hacer ver que gracias a la correlación de fuerzas, que es el tema que hemos estado destacando, gracias a la correlación de fuerzas que se ha permitido tener un estado o un régimen de excepción que ha permitido de alguna manera tener esa es la gobernabilidad. Solo, mira, vamos a ver, tienen la palabra de tres. Pueden interrumpirse sin atropellarse y pueden llevar yo prefiero darte 2 o 3 minutos y después no atropellarme. No atropellar y no atropellar. Igual se puede, vamos a ver, se puede debatir. Ni me dejan hablar. Un par de golpecitos después. La que nos atropella. Esta es la versión de choque de opiniones en Radio Fuego, los días viernes, 7 de la noche, y ahora los hemos traído día miércoles acá en televisión siempre. Yo creo que Grupo Megavisión, ya presencial menguamos un poco, fíjate, el debate. Sí, es mejor en radio, ahí nos tiramos más duro. Es que como voy a poner un poco más de ingredientes. Mira, Ernesto, yo creo que, bueno, no solamente en este programa, también en otros espacios, y no solo hoy, sino que ya todas estas semanas anteriores ya se ha debatido bastante sobre el tema del régimen de excepción, lo bueno, lo malo. Vamos a seguir porque debatiendo. tiene cosas buenas, Sí. tiene cosas malas, Sí. por supuesto. Pero algo que quizás no ha tenido la suficiente oportunidad de debate es el tema de qué va a suceder luego de estos estados de excepción en las zonas donde ha intervenido la Es lo que yo te digo, hay que recuperar las comunidades. Sí, además de eso, por supuesto, el desarrollo local en esas comunidades. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el tema preventivo? Porque este gobierno, lo digo así, perdón, o sea, no quiero parecer un drástico y extremo opositor, pero es la verdad. Y no puedo decir a todo sí, a todo amén. ¿Qué pasa con la prevención? Pregunta, ¿qué pasa con la inversión en la educación, en la cultura, en la ciencia? Que la educación también es prevención. Y sobre todo el deporte, el empleo, es decir, vaya, tenemos el mes pasado. Vladi, pero sobre el tema de la educación que tú planteas, te voy a traer aquí porque aquí lo está mencionando.
Pero antes de resolver los problemas como de salud y educación, hay que resolver el problema grave de la delincuencia que de seguridad. Correcto, definitivamente. Pero la solución... Ahora, tiene que ir a la par, obviamente. Pero mira, a la par ahorita pero la difícil, solución, pero es como que digamos, la migración, y ese tema yo lo quería tocar, la migración hacia otros países, ¿cómo se resuelve? ¿Poniendo un muro en las fronteras? Es decir, trasladando el ejemplo a la delincuencia. Pregunta, ¿la delincuencia se va a solucionar capturando a los delincuentes? No. Pero es correcto. Entonces, por eso es que saco a colación los temas que deben de llevarse a la par, incluso antes. Por ejemplo, para evitar la migración, para que este salvadoreño y salvadoreña decida irse, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Primero, poner un muro en la frontera o darle generar condiciones. Oportunidades. ¿Verdad que es la prevención? Exacto. Entonces, es igual con la delincuencia. No podés evitar la delincuencia enviando un batallón de policías o de militares a capturarlo. Se evita con la prevención. Por supuesto, si es que la política es seria. Si no es seria y es inventada, seguramente con estos estados de... Pero hay que agregar algo, y lo vivo diciendo en todos los programas de choque de opiniones. El trabajo de disminuir o erradicar la violencia no es un trabajo solo del gobierno, no es solo Nayib Bukele y las instituciones, es un trabajo de todos conjuntamente. La familia es un pilar importante porque allí es donde nace la gente decente y la gente también que no lo es. O sea, la familia es una institución que ha sido abandonada por todo este tiempo y ahorita no veo mayores políticas que en alguna manera fortalezcan la institución familiar. Entonces, si nosotros fortalecemos la institución familiar, yo siempre digo, creemos un ministerio de la familia para que este ministerio se encargue de todos esos problemas que suceden en el seno familiar. Cuando abandonamos a los hijos, estamos creando la posibilidad de que estos hijos se metan en las pandillas, por ejemplo. Entonces, el esfuerzo de disminuir las pandillas y de que dentro de 10 años ya no las tengamos y que no haya un rebrote, porque ese es otro de mis miedos también, que haya un rebrote, es de que debemos trabajar todos conjuntamente, o sea, en tu comunidad. Yo en mi comunidad conozco a los hipotes, conozco a los niños. Yo empezar a hacer algo, no sé, un campeonato de ajedrez, por ejemplo, que íbamos mucho al ajedrez. O sea, la idea es que nos involucremos todos a la hora de recuperar todos esos espacios, que seamos los buenos los que los tengamos. O sea, es que no podemos ser tan egoístas de solo pensar en mí. Yo soy la presidenta de mi comunidad y yo ando pendiente de hasta que la limpieza esté bien hecha. O sea, ¿por qué tenemos que ser siempre egoístas y vivir solo para internamente y no para afuera? Entonces, no dejemos solo al gobierno tampoco. Ese es mi punto. No dejemos solo al gobierno. Y siendo honesto, a la oposición, yo no soy oposición, así que a mí no me andan metiendo en esas cosas. ¿Sabes mi oposición, digo? No, tampoco. O sea, yo solo doy mi opinión. Yo doy mi opinión y no me importa si piensan que soy de un lado o del otro, pero yo doy mi opinión. A la oposición, yo lo que le digo es que, miren, construyamos este país. Si tienen algo que quieren ustedes mejorar, lleven la propuesta. Yo creo que el presidente tiene un open mind y yo creo que lo puede recibir. Ahora, si lo están insultando y lo están maltratando y todo, pues lógico, yo tampoco lo recibiría. Entonces, esa es quizás una de las recomendaciones que yo les doy a toda esta gente que siempre está criticando, pero no aporta. O sea, aportemos y después si queremos criticamos. O sea, yo digo las cosas buenas y también digo las cosas malas, pero las cosas malas no las digo para criticar, las digo para que se mejoren. Esa es la intención. De acuerdo, mire, esas cosas de parches no solucionado nada. Tenemos años de estar parchando, 200 años. La familia la han dejado abandonada. Pues y el artículo 32 de la Constitución pero a la familia la han dejado abandonada. La familia es la base fundamental del país. Tenemos que crear esas campañas. Hay señoras que meten con irresponsables, hombre. Entonces, ese es el problema. Que hay padres irresponsables y madres irresponsables. Tenemos que cambiar eso. Pues sí, pero está echando la culpa al gobierno de todo. No, miren, este gobierno está trabajando en desarrollar el país. Si logramos desarrollar el país, ahí van a estar las oportunidades, hombre. ¿Me entiendes? El gobierno no está equivocado, está trabajando en desarrollar el país. Pero ¿qué es lo que hacen? Aquí y estorban, ¿verdad? No hay que estorbar, hombre. Hay que apoyar al gobierno porque él está bien claro en lo que queremos, en lo que quiere. A mí me gustaría ver un país desarrollado, en donde hay oportunidades. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno? Desarrollando el país, está generando
reconstruyendo el país que estaba destruido. Aquí no había hospital, aquí no había escuela, aquí no había nada. Prácticamente. Entonces hoy es cuando la educación está mejor atendida. Hoy es cuando los hospitales, tenemos hospitales especializados, hasta los chuchitos tienen hospital. ¿Cuándo se había visto eso aquí? Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo habíamos tenido un presidente que lo reconocen aquí el 97% y afuera también? ¿Cuándo habíamos tenido un presidente que dijeran que es el más aprobado, que tiene más aprobación en el mundo? ¿Cuándo? Nunca, porque no había ninguno que lo mereciera. ¿Me entiendes? Debemos de ser realistas y cabal, no hay que ser envidioso uno. El problema, siento yo, que algunos de los políticos son bastante envidiosos. Sí, y como ven a un muchacho de 40 años que ha logrado y les ha venido a dar cátedra de cómo se administra un país, no les gusta. Y los resulta que no dan fórmulas nuevas. No, que lo mismo, que hagamos aquí, que hagamos allá. Y digo yo, ¿y por qué no lo hicieron ellos? Pues vaya, yo hago la pregunta que hace toda la gente sencilla. ¿Por qué no lo hicieron ellos? No. Ahí está, que mire, si usted haga esto, hombre, y no, esto está malo, y solo poniendo estorbo. ¿Me entiende? Cuando estuvo el primer año de gobierno, los primeros 2 años, ¿qué hacían? No le querían dar ni parte del presupuesto ordinario al presidente. A cada rato llamaban al ministro de Hacienda, emplazaban a todo el mundo, estorbando. Me dijo, todo el mundo lo ve. Entonces, cuando la oposición se pone en el plancito ese de andar refrescando, uno rápido se acuerda y, bueno, pues si estos estorbaban, estos nunca han ayudado, estos solo para estorbar sirven. Es lo que dice la gente, ¿verdad? Si no, pregúntenle. Pues, ahí está el 97% de lo que dice la gente. ¿Qué no les dice nada a eso? ¿Qué no les dicen nada las encuestas internacionales que dicen lo mismo? ¿Quién soy yo para contradecir a las encuestas nacionales y quién soy yo para contradecir a las encuestas internacionales? Pues así igual todos los salvadoreños, porque estamos en contra de la gente que piensa. Si la gente ya aprendió, la gente ya entendió qué es lo que le conviene y qué no le conviene. Dice, la máquina del pasado ya no va a funcionar, dice. Hoy la máquina que tenemos es la del futuro, la de ver hacia adelante. La del pasado no. Entonces, cuando dice la máquina del pasado no, la del pasado no funciona, quiere decir que toda la gente que actuó en el pasado de mala fe o que no actuaron de buena fe están eliminados. Y por demás que digan es demás. Ya no vamos a volver al pasado. Ernesto, sí. Hasta ahí. Remberto dijo algo, dice, lo que pasa es que la oposición dice, le tiene envidia que a un joven de 40 años, sí, cómo ha administrado el país. Sí. Pero yo le quiero dar datos, yo no sé qué reacción va a tener a él. Más allá pues de la publicidad y del tremendo ejercicio de propaganda que hace este gobierno. Es propaganda la encuesta. Pero sí, es propaganda las encuestas. Yo no creo mucho en las encuestas, claro que sí. Soy honesta. Sí, no es que las encuestas son una percepción. Es una percepción, no la realidad. Eso hay que entenderlo. Ahora, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y de CEPA, a menos que ahora creamos que el Fondo Monetario Internacional y CEPA sean la oposición en El Salvador, dice que el país que menos va a crecer en Centroamérica es El Salvador, con 3%. No sé qué reacción podemos tener a eso al contrastarlo con que ha sido de una buena manera la administración de este país. Ahora, otro punto. El país de la región. El Fondo Monetario son prestamistas. Sí, por supuesto, son entidades financieras y se encargan y estudian los crecimientos. Pero Vladimir, ahora, yo he visto bastante inversión pública, fíjate. No, es que yo estoy contrastando una realidad que hay con las palabras de Remberto, que dice que hay una... Ahora, hay también, está la otra estadística del riesgo país, y nosotros en toda la región de América Latina, solo Argentina nos gana. En el país con mayor riesgo, país para inversión y para la adquisición de estos préstamos. También es una proyección de estas entidades financieras. Permito. No, es que usted dice de que la administración de este país me causó. Ahora, segundo. Ya te voy a contestar. Ahora, ¿cómo es posible que el ministro de Hacienda, si es que ha habido una excelente administración y causa envidia a la administración de este país, anda, y todos lo sabemos, anda desesperado buscando financiamiento? Lo del Bitcoin ya no le sirve, nadie lo quiere. Y hoy acaba de decir, creo que dio declaraciones ayer o hace 2 días, de que el Fondo Monetario ya no lo buscaba por dinero. Dice que quizás era para tener buenas relaciones. Es como que ahí muchas veces en redes le hicieron esos comentarios, como que yo vaya al banco por la conexión a internet. Entonces, la realidad cuando la vemos fuera de esa lupa de propaganda que tiene este gobierno, es muy distinta. Es muy distinta. Yo pregunto, ¿qué ha pasado con el Hospital Rosales?
Remberto dijo, aquí no había escuelas ni hospitales. Yo creo que hay que tener un espíritu osado para decir que aquí no habían escuelas ni hospitales. Entonces yo pregunto, el Hospital Rosales, que ese préstamo ya quedó aprobado, incluso había un diseño, ya estaba el proyecto completo para iniciarlo. La administración pasada no lo inició precisamente por eso, porque... Pero es que vino lo de la pandemia también. Pero ya estamos. ¿Qué ha pasado? Solo un minuto. Ha preferido construir un hospital para mascotas a que el hospital... Vamos a la pausa. Este choque de opiniones versión televisión. Cuando regresemos seguimos. Le doy la palabra a don Remberto por cuestiones de tiempo. ¿Por qué no dicen nada de el año pasado? Fuimos el segundo país en Latinoamérica que creció, después de Panamá. Hay que decirlo, tengamos en cuenta. 7:33 minutos, gracias por estar con nosotros. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, voy nuevamente, gracias a Econoparts, a conocer cómo está el tráfico en el oriente de la capital, especialmente en el sector del Boulevard del Ejército. Ahí vea usted, gracias a nuestros amigos de Econopar, que cumplen, por cierto, 50 años. Felicidades para ello por estar, desde luego, ofertándole al mercado los mejores repuestos de calidad mundial. Ahí tenemos cómo está el carril que da ingreso precisamente por el sector de la ex terminal de buses de Oriente. No así el carril que conecta con el Boulevard Venezuela, que le llamamos, ¿verdad? Hoy el Boulevard Arturo Castellanos. Hacia el oriente de la capital tenemos ahí pues vía libre. Tenemos, como podemos apreciar, hacia el sector de Soyapango, bastante despejado el clima, la circulación vehicular a esta hora de la mañana. Así es que gracias a Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, vamos a continuar con este choque de opiniones, esta mañana versión televisión. Es un programa que lo tenemos en radio, Radio Fuego, los días viernes, no se lo pierda a las 7 de la noche, ahora lo tenemos acá en televisión. Me quedé con darle la palabra a don Remberto. Sí, el tema era... estábamos hablando un poco sobre la importancia que tiene el tema de las medidas que se han tomado a partir de la correlación de fuerzas que hay en la Asamblea Legislativa, la gobernabilidad, el tema de la gobernanza, entre otros aspectos medulares que se han estado abordando entre ustedes mismos. Entonces, usted decía, ¿por qué no se habla? Y este es el elemento por el cual recordarle. Usted decía, ¿por qué no se habla de que el país ha tenido un crecimiento económico en los últimos 2 años? De eso estábamos hablando. Es correcto. Y hoy estamos a 4 meses del próximo año. Están diciendo apocalípticamente, esto es un fracaso económico, que el Fondo Monetario nos presta. Quiero decirles que el Fondo Monetario es una institución que fue creada para darle plata a Latinoamérica, para tenerla oprimidita y manejadita, ¿va? Todos los gobiernos de izquierda que han habido en Latinoamérica se han quejado del Fondo Monetario. Todito, inclusive el de aquí se empezó a quejar. La vez pasada Funes se quejó Sánchez Serén también. Bueno, eso es dinero aparte. Pero reconozcamos, el año pasado solo Panamá y El Salvador crecieron económicamente sobre su Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué vamos a estar juzgando desde ya los 4 meses de que esto es un fracaso? Cuando todas las medidas que está tomando el tipo económico el gobierno van a favorecer. Fíjate, el 50% más de exportaciones tenemos, el 50% más de remesas. Todo eso nos va a generar divisas y nos va a generar bonanza económica. Lo que sucede es que este gobierno está haciendo cosas muy diferentes, ¿me entiendes? A lo cual las multilaterales no estaban acostumbrados. Los antes estaban acostumbrados a enjaranar y nos dejaron con $20,000 millones, con el 87% casi, no, el 83% de endeudamiento de La Plata. Y hoy dicen, ¿y este señor por qué no paga el pisto, pues, el impago? Imagínense, quieren que este señor, que dicen ellos que tiene 3 años, les pague las deudas a los de los 30 años. Que ellos robaron mucho dinero. Imagínense, $20,000 millones es para que El Salvador fuera un Dubái, para que El Salvador fuera algo bellísimo. ¿Es bellísimo? No. ¿Por qué empieza a ser bellísimo? Porque este gobierno está trabajando por eso.
Entonces, debemos de ubicarnos también, hombre, no ser injustos. Al decir, mire, que pague el 80%, que pague los intereses de 20,000 millones, hombre, y que no se cae. Y al mismo tiempo andan afuera criticando al gobierno, pues dándole mal para que no le presten. Miren, eso me parece a mí que hasta traición a la patria. Yo quiero hablar. Va, sí, miren, este gobierno, yo aplaudo la gestión de Francisco Alaví y aplaudo la gestión del ministro de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque han hecho un excelente trabajo, los hospitales han mejorado muchísimo y esto en alguna manera también es parte de la obra pública. Miren, allá en el lago Coatepeque, que es donde yo puedo dar fe porque es donde yo me muevo más, ¿verdad? Había una carretera, Ernesto, que la construyeron 3 veces, pero en carpeta técnica nada más. O sea, las calles allá eran un espanto, pues. Entonces ahora ya el Ministerio de Obras Públicas ya está terminando de construir esa calle, que va a dar prácticamente a la Jamaya por el área de la isla. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque nosotros desde cuándo veníamos pidiendo esa calle. Entonces hemos visto en alguna manera los trabajos y la inversión en la obra pública pese a que se está luchando con una pandemia, a que se está luchando incluso con la inflación que ya venía y que ha venido más en detrimento con lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Entonces también eso hay que valorarlo y hay que evaluarlo bien porque lo bueno tiene que aplaudirse. Entonces yo lo digo, bueno, si a pesar de todas estas circunstancias que pasaron se está haciendo esto. En los gobiernos pasados hubo plata, pero ¿qué pasó? Se lo robaron. Imagínate cuánto pudimos haber invertido en educación, en salud, en la obra pública, pero se lo robaron. Entonces también, o sea, veamos eso, pues, veamos las cosas positivas que se están dando. Yo creo de que Roma no se construyó en un día, o sea, yo creo de que van a haber muchas cosas positivas en el futuro. Y insto a eso, si decimos algo que sentimos que no está bien, es para que lo mejoremos, ¿verdad? No se sientan ahí que me criticaron y todo y no me pueden decir nada porque me enojo. O sea, eso es de niños chiquitos también. O sea, construyamos todos y aplaudamos siempre lo bueno. Ok, tengo acá interesante el resultado según lo plantean las autoridades de seguridad pública en conferencia de prensa, que detrás de todo este régimen de excepción se ha tenido como resultado, por ejemplo, 1.2 millones de dólares que han sido decomisados a estos grupos. Ese dinero puede servir que para le han coartado, dice acá un televidente, se le ha coartado también las extorsiones que están dentro del transporte colectivo, en su mayoría la pagan, que eso debería de ser un punto que debería de resolverse. Dice. Sí. También se tiene tras las rejas a 6 de los 10 o 15 jefes que tienen a nivel nacional, según planteaban ayer mismo. Eso lo iba a decir, Ernesto. Lo iba a decir de que también 586 vehículos. Que pueden servir para patrullas de la policía. 5,000 teléfonos, motos, mototaxis, buses, camiones, etcétera, que han sido decomisados. También se habla hasta de Uber, que utilizan Uber los pandilleros, ¿verdad? Miren, otra cosa. Estamos bien. Otra cosa. Sí, vamos bien. Vamos bien. Ya tenemos 23,000 ahí encerrados. Yo no me preocupo por ellos. No, hay que se hagan lo que quieran en los penales. Pero también hay que hacer hincapié en que debemos de atrapar más cabecillas, porque mandos medios y chiquitos se pueden reponer si dejamos los cabecillas allá afuera. Y otro punto que también yo he estado quebrándome en la cabeza, Ernesto, Remberto y Vladimir, es qué pasó con esos que mandaron esa orden en ese fin de semana negro. O sea, porque los pandilleros no actuaron solos, a ellos les mandaron una orden. Ya agarraron varios de esos. Yo no sé, pero yo sí quisiera de que se atrape a los peces gordos también, o sea, porque si tenemos a los peces gordos afuera, estos de alguna manera van a volver a reincidir. Mira, yo creo que, insisto, al tema de la ley de excepción el estado de excepción y el combate que se está dando a la delincuencia, algunos frutos está teniendo, ¿verdad? Y yo creo que los está teniendo, sí. Ya lo hemos hablado de eso. Pero no hay que subestimar las consecuencias negativas también que está generando esto. También ya lo hemos hablado.
Ok, pero mira, en el tema, yo quería hablar un poco del análisis también de la política municipal, el trabajo. Sí, justamente eso te iba a proponer, porque para ir avanzando, ¿verdad? En el tema, porque nos hemos detenido mucho en esto. Mira, yo, para los que entienden un poco sobre la descentralización y el desarrollo local, para los que entienden bastante sobre el tema de municipalismo, yo creo que a ellos se les hace fácil ver el retroceso que estamos viviendo en los municipios, que se está viviendo en los municipios. El tema de derogar la ley FODES y de eliminar este suministro que se le hacía prácticamente completo a las alcaldías, está generando un retroceso en el desarrollo de las localidades. Y yo quiero aquí sacar este tema, porque yo no sé si recuerdan cuando Nayib Bukele fue alcalde. Él sacó un programa que se llamaba Una Obra por Día, creo, que se dedicó, muy hábil políticamente, a pavimentar a esas calles que muchas de las obras eran eso, pavimentar esas calles que estaban en deterioro. Y eso le generó a él una gran percepción y un apoyo político en la capital, porque la gente veía aquel rótulo celeste, ¿verdad? Una obra por día, en todos los pasajes, ¿verdad? Entonces yo creo que él y su equipo, que lo rodea en su análisis, ha hecho justamente lo mismo. Ha limitado las facultades de las municipalidades justamente a que esta dirección de obras municipales ande pavimentando calles. Me parece que son obras necesarias. Claro que son necesarias. De hecho, cerca de donde yo resido, he visto que está trabajando ahorita esta DOM. Pero cuando yo pongo en una balanza el desarrollo y la descentralización de los gobiernos locales, para los que entienden este tema de lo que significa, estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque, o me van a dejar mentir, pero no me dejen mentir, por favor, pero las alcaldías prácticamente hoy, hasta la fecha, solo son tramitadoras. Ya no están haciendo nada. Voy a la pausa y le doy la palabra al resto. Más que poner esos rótulos de lado. Porque voy atrasado con la pausa, regresamos y volvemos acá con el análisis. Va. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Dice aquí un televidente, Ernesto, sumar un poco al tema que tenían sobre el combate de la delincuencia. Hay que resaltar que en el centro de la capital operaban muchos y ahora con la limpieza que ha efectuado el alcalde, esto ha sido muy positivo también, ¿no? Un elemento muy importante. Sí, ha ayudado. Miren, ayer estuvo el alcalde de Zaragoza aquí y dijo, el alcalde anterior recuperaba en impuestos $50,000. Y este señor recoge 214,000. ¿Por qué? Porque el hombre es honrado. Hablaban que andaba alrededor de los 50 y anda 170 a los $200,000 de recolección. Porque el hombre es honrado. Antes, ¿qué hacían los alcaldes? Mira, vos te toca $200, dame 100 y no te doy recibo. Eso lo hacían. Y hay presos por eso. Todos los alcaldes. César Godoy. Uno de los mejores alcaldes del país. Mire, todo el mundo sabía lo que pasaba en los pueblos. Con los miles de millones que les vinieron repartiendo durante 25 años, El Salvador fue otra cosa. Vaya usted a los pueblitos, si no han hecho nada. Hay uno que pintó, en 10 años hizo un parquecito. Hay otro que hizo un topollillo y un voladito así para no sé qué. Todo tonteras, hombre, con relación. Y lo demás del dinero, ¿qué lo hacían, pues? Entonces, hoy la gente está trabajando, tienen más conciencia. Esta gente es más honrada, aunque no nos guste, no están maleados. Tal vez después se van a balear, pero en este momento todos los alcaldes están trabajando bien. Bueno. Y el de Santana está haciendo un excelente trabajo. Y sin eso. Pero hoy son alcaldes honrados, el de Zaragoza es honrado, el de Tepeque, los que yo conozco son honrados. Porque los he visto que hacen obras. Pero yo dudo mucho que vengan los alcaldes aquí a decirle a Ernesto que no son honrados y son corruptos. Dudo mucho. Pues sí, lo que pasa es que yo aquí puedo venir a decir recojo tanto en impuestos y no, es decir, veamos las cosas con los hechos concretos. Hoy lo que está trabajando es la DOM y la DOM se está dedicando generalmente a pavimentar algunas calles que están deterioradas y está bien, pero lo que quiero decir yo que la limitación de las facultades y el desarrollo local están en detrimento, sin duda, con la implementación de esta DOM. Eso no es cierto. Todo termina, eso no es cierto. Es cuestión de ir a ver. Pasó a Zaragoza, fuiste el año pasado, anda de hoy. Es diferente. Andate a Otepeque, puede ser que en el Congo no, puede ser que en otros pueblos no, pero antes era general.
lo que hacían los alcaldes, les daban el chequecito y se iban a comprar su camioneta. Hoy se los iban a dar, al día siguiente estaba la camionetona ahí. Y conseguían. Los alcaldes que de verdad trabajaban, fíjate bien, Antiguo, una de Arena, la señora de Antiguo Cuscatlán, el de Taxistepeque, el de Metapán y Nayib Bukele, que estaba en San Salvador, invertían el dinero en la comunidad, en el desarrollo municipal. Y eran como 10 alcaldías. Se andan huyendo un montón de alcaldes. En la Corte cuenta, así están el montón de expedientes que no hay ni qué hacer con ellos, porque el 90% casi de los alcaldes estaban con observaciones, hombre. Si hubieran metido presos, ahí estuvieran presos todos. Pero eso hay que decirlo. Lo que pasa es que aquí tenemos doble moral. Hay políticos que tienen doble moral y cuando les conviene dicen que son honrados y cuando no les conviene no, señores. La realidad es que hubo mucha corrupción en la alcaldía y eso se tenía que terminar. ¿Qué vamos a hacer nosotros con que el alcalde de tal pueblito ande con un camionetón y consiga nueva mujer y no sacamos nada, hombre? Hay quienes critican el asunto del hospital para chuchos. Les quiero decir una cosa, habemos más de 3 millones de habitantes en El Salvador que estamos contentos con eso. Estamos contentos con eso. Voy a hablar yo. El FODES se redujo de 10 a 6, pero de ese 6, el 4.5 se destina a la dirección de obras municipales. El 1.5 pero llega el don a las municipalidades. Ahora si me prestan la guitarra a mí, por favor. ¿Cuál va a cantar? A la que quieran. Soy buena para cantar. Digo yo, ¿verdad? Miren, hay 262 municipios. No podemos nosotros decir que todos son buenos ni que todos son malos. Habrán algunas excepciones de que son bien honestos y habrán otros también que son malos. El asunto del FODES ha venido en alguna manera a amarrar a los alcaldes porque a algunos les gusta, o sea, algunos llegaron con la intención de robar y eso lo sabemos, pues siempre hay corruptos donde sea. Entonces, algunos llegaron con la intención de robar. Entonces, con esto del FODES ya no tienen de dónde agarrar, ¿verdad? Ya no tienen de dónde agarrar. Sin embargo, yo conozco varios casos donde se han recetado aumentos salariales viendo en la situación en la que estamos y tienen aumentos salariales y los sueldos les llegan hasta $5,000 a algunos alcaldes, lo cual me parece a mí una sinvergüenzada. Porque si venimos a decir de que no vamos a hacer las cosas que hicieron antes los malos y resulta que cuando están en el poder ellos hacen lo mismo. Ahora, también la importancia de esto del FODES es que también le da la oportunidad a los alcaldes de que usen la creatividad para recolectar impuestos, ¿verdad? Porque hay algunos que están haciendo algunos proyectos, por ejemplo, proyectos de turismo, generando no solamente un mejor comercio para la localidad, sino que también generando empleo, lo cual me parece muy bien. Pero también hay que ver que los proyectos de turismo tienen que ir aparejados con la protección al medio ambiente y eso algunos alcaldes no lo están viendo. Y para mí sí es importante que protejamos el medio ambiente, que nos desarrollemos, pero que también nos desarrollemos en la parte de proteger al medio ambiente. Entonces, el FODES también puede llevar esos proyectos a los municipios. El problema es que ¿cuándo los va a llevar? Porque ahorita vemos solamente el de barrer en las calles y todo eso, y las calles se están viendo limpias en los municipios, al menos yo en el mío he visto, ¿verdad?, las calles limpias y todo, pero hay una cosa que cubría el FODES y era lo de la recolección de la basura, y eso muchos municipios lo están sufriendo, que ahora la recolección de basura, antes llegaba 2 días a la semana el recolector, ahora llega una vez. Entonces habría que ver qué iniciativas tienen los alcaldes para mejorar todos estos problemas que se pagaban con el FODES y ahora ya no se están pagando. Ahora, yo estoy de acuerdo en que les quiten el FODES. Ahí vamos a ver qué alcalde verdaderamente tiene la creatividad para poder desarrollar su municipio sin tener a papá gobierno. Pero también papá gobierno tiene que mejorar esa descentralización respecto a los proyectos. Tiene la plata, entonces tiene que buscar la manera de cómo llevar esos proyectos a las comunidades. Eso lo vamos a ver nosotros ya llegando las elecciones. Vamos a ver qué tanto ese municipio obtuvo esos proyectos, ¿verdad? Y así me imagino que también la factura Ernesto, se va a pasar. Yo creo, Ernesto, que es decir, hablar por las alcaldías, por los gobiernos municipales, que en realidad no tienen ningún tipo de ingresos, también es atrevido de nuestra parte, porque hay alcaldías, hay gobiernos municipales que son la inmensa mayoría
que sus ingresos no ajustan incluso para cumplir con sus obligaciones pero naturales. Hay un recurso que pueden utilizar. Tengo un dato ahí que me lo pone producción, que dice, ustedes lo pueden ver mejor de acá. Ahí está. Okay, las municipalidades pueden utilizar en proyectos sociales los 16.7 millones de saldo sobrantes para hacerle frente a la pandemia. Eso se usó mucho. Pero mira, por ejemplo, yo quiero traer también aquí un tema, quizás para ir cerrando esto, tu conclusión ya incluso, porque ya se nos fue el tiempo. De esto, digamos, del año que están cumpliendo los gobiernos municipales. Mira, muy bien, y lo hablábamos en radio a mí, sobre todo, me parece muy bien que haya un esfuerzo por recuperar el centro histórico. Totalmente. Muy bien, muy bien. Pero también hay que ver cómo se está haciendo, es decir, qué factores se han tomado en cuenta para que esto sea sostenible. Okay. Pero siempre la duda que me surge es, y ojalá que no suceda lo mismo, porque ya tenemos un antecedente. Nayib Bukele fue alcalde en Nuevo Cuscatlán, creo que del 12 al 15. Luego fue alcalde en San Salvador del 15 al 18. Y justamente en San Salvador, ahí está la información, creo que es la Cámara Sexta de primera instancia de la Corte de Cuentas, donde emitió reparos administrativos a la administración de Nayib Bukele por el ejercicio que hicieron con el mercado Cuscatlán. Ahí está la información en la Corte de Cuentas, donde Mario Durán y también Nayib Bukele y algunos concejales más participaron de algunas medidas que no beneficiaban a las municipalidades. Entonces, lo que quiero decir es esto, que ojalá que este alcalde de San Salvador, Mario Durán, que había estado desaparecido, y qué bueno que aparece con este tema, no vayan a replicar el modelo que han hecho con el mercado Cuscatlán, porque si ahora lo vemos, el mercado Cuscatlán... Quiero agradecerles, se me fue el tiempo porque estoy contra el tiempo. 7:58. La verdad que nos quedamos pendientes, pero a nuestros televidentes, esta es una versión de Choque de Opiniones del día viernes en Radio Fuego. No se lo pierdan a las 7 de la noche, porque ahí están esos debates más abiertos para que puedan participar. Perdón que te haya interrumpido. No, entiendo, solamente eso, que ojalá que no se replique ese modelo de administración hoy con este ejercicio. Vámonos entonces a agradecerle a don Roberto, gracias a Betty, gracias también a ti, Vladimir, el participar en este programa, que sin duda alguna lo que busca es recrearle y darle a usted todas las herramientas pertinentes para que pueda construir su propia lectura a partir del punto A y B, que tiene todos los temas que aquí abordamos. Gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.